Cuando un niño miente, no siempre quiere esconder, a veces solo quiere protegerse. Hoy descubrirás cómo responder sin castigar la confianza que aún puede construirse. Acto 1. El hilo que se rompe. Ana llega del trabajo y encuentra el jarrón favorito hecho añicos en el suelo. Hugo, su hijo de 8 años, sostiene la pelota con manos temblorosas. «No fui yo, mami. El gato lo tiró», balbucea. ¿De verdad importa el jarrón o lo que acaba de romperse es otra cosa? Acto 2. La mentira como escudo. Mientras Ana junta los pedazos, un torbellino recorre la mente de Hugo. Si confieso, perderé su amor. Si miento, tal vez me salve. La mentira se convierte en un escudo improvisado contra un dragón imaginario. El miedo a la desaprobación. ¿Cuántas veces tú también te escudaste para no sentirte pequeño? Acto 3. El espejo invisible. Ana recuerda su propia infancia. A los 9 años mintió sobre una mala nota. Su padre la miró con decepción y el silencio se enquistó 3 días. Comprende que la mentira de Hugo no es un ataque, sino un espejo, que le devuelve viejas heridas. La historia se repite. ¿La dejará cicatrizar igual? Acto 4. Bajo el hielo. Hay ríos. La psicología infantil nos enseña, sin tecnicismos, que una mentira es como un iceberg. Apenas vemos la punta, pero bajo la superficie corren ríos de ansiedad, inseguridad, miedo al castigo, deseo de agradar. Son corrientes que chocan entre sí. Lo que se ve no siempre explica lo que se siente. Acto 5. Preguntar para comprender, no para acusar. Esa noche, Ana se sienta a la altura de Hugo. Respira hondo y pregunta, ¿qué sentiste? ¿Cuando el jarrón cayó? No pregunta qué pasó, sino cómo lo vivió. Hugo, sorprendido, tarda en responder. Me asusté. Pensé que te ibas a enojar mucho. Cuando cambias la pregunta, cambia la respuesta y cambia el vínculo. Acto 6. Validar. El puente de confianza. Ana asiente. Entiendo que tuviste miedo. A mí también me dolería romper algo valioso. Al validar la emoción, ella coloca la primera viga de un puente nuevo. Hugo siente que su miedo no es ridículo, es humano. Validar no significa aprobar la mentira, significa abrazar la emoción que la provocó. Acto 7. Responsabilidad sin humillación. Juntos recogen los restos del jarrón. Ana explica. Decir la verdad puede asustar, pero nos permite encontrar soluciones juntos. Propone que, mañana, elijan otro jarrón y que Hugo aporte con parte de sus ahorros. No hay humillación, hay aprendizaje. La responsabilidad florece mejor en tierra fértil que en suelo de reproche. Acto 8. El efecto cascada. Al día siguiente, Hugo confiesa a su maestra que olvidó la tarea en casa. Sabe que habrá consecuencias, pero experimenta algo nuevo, ligereza. La verdad, por difícil que sea, pesa menos que la cadena de mentiras. Una sola verdad puede desactivar un sistema entero de secretos. Acto 9. Cuidar el terreno para las próximas semillas. Ana celebra la sinceridad de Hugo con un abrazo genuino. No un premio material, sino la reafirmación de que su amor no depende de notas perfectas ni jarrones intactos. La confianza se riega con pequeños gestos constantes. El corazón que se siente seguro prefiere la verdad, porque ya no teme perder tu amor. Acto 10. El cierre del círculo. Semanas después, el nuevo jarrón resplandece. Hugo lo mira y susurra. Mami, gracias por enseñarme que mi voz importa más que el objeto. Ana sonríe. El candado se abrió y el dragón interno ahora duerme. Cada mentira desactivada es un ladrillo extra en la fortaleza de la relación. Síntesis. Las mentiras infantiles no son muros definitivos, son puertas mal cerradas que rechinan, pidiendo aceite de comprensión y tornillos de responsabilidad.
Pregunta, ¿cómo se siente? Valida el miedo y ofrece un camino reparador. Así tu hijo aprenderá que la verdad duele menos cuando sabe que el amor permanece. ¿Te ayudó esta historia a mirar más profundo? Suscríbete a Padres e Hijos y acompáñanos en cada relato que fortalece vínculos y siembra seguridad emocional. Nos vemos en el próximo video.